Bueno, es siempre un reto, la verdad, hacer una panorámica en un breve tiempo, porque uno corre el peligro de no decir mucho. O si no, el peligro es enfocarse mucho en el texto y entonces dañar a los demás hermanos que estarán compartiendo y explicando los diferentes capítulos. Pero bueno, intentaremos en breve tiempo. Lo que quiero expresar primero es el propósito central de Esdras. En segundo lugar, quisiera expresar algo curioso del libro de Esdras, cómo fue escrito, una parte donde Esdras lo narra, pero él no es participante, y luego otra donde él sí está. Y luego me gustaría considerar al pueblo de Dios en medio de ese momento en la historia. Dejadme leer 4 pasajes de Esdras como botones de muestra de este libro. El primero, he escogido el versículo 5 del primer capítulo. El primer capítulo y el primer pasaje, del versículo 1 al 4, es un poco la base de este relato y de la obra de Dios en este momento. Lo que está sucediendo es que el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, hablamos del año 1530, estamos hablando del 536 a.C., el pueblo de Dios, después de un tiempo donde Dios ha castigado a su pueblo por su desobediencia, ahora vuelve a la tierra prometida. Bueno, quiero leerlo. Es que si me paro sé que no voy a llegar, no voy a ni hacer el resto. Esdras 1:5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Yahvé, la cual está en Jerusalén. Lo que vamos a leer en Esdras es iniciativa y obra de Dios. Eso es tan importante cuando en el Nuevo Testamento leeremos que Dios es el que obra en nosotros, el querer como el hacer. No es por nuestras buenas obras o buenas iniciativas. Entendemos como creyentes que es Dios por su gracia, que por medio de su palabra nos mueve a hacer su voluntad, a hacer el bien. Y eso es una característica de este libro. Segundo versículo que he escogido, Esdras 2:62. Esto es una muestra, una pequeña muestra de las carencias que tenía el pueblo de Israel estando en Babilonia. Ahora lo explicaré en breve. Cuando se encuentran unos levitas, que era la tribu, digamos, más bendecida en un sentido del pueblo de Israel, porque a ellos Dios les dio el tesoro de servirle, de ser como los intermediarios. Estamos hablando del Antiguo Testamento, no del Nuevo. En el Nuevo Testamento no hay sacerdotes aparte de Cristo, pero estamos hablando del Antiguo Testamento, donde había el templo, tabernáculo, y había sacerdotes, la familia de Aarón. Y aquí tenemos una familia que tenía el privilegio de estar en el templo y no encuentran sus genealogías. Dice, estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado. Y fueron excluidos del sacerdocio. Es una pequeña alusión al pueblo de Israel en Babilonia. Esdras 7, del 9 al 10, un cuarto pasaje que quiero resaltar. Aquí dice que la buena mano de Dios estaba con Esdras. Esdras
es un sacerdote del Antiguo Testamento que va a ser el instrumento, no el único, no el iniciador, pero va a ser, digamos, la voz oficial que restaure el culto a Dios. Después de 70 años que ha estado todo derruido y no se ha podido adorar a Dios como Dios había revelado en el Antiguo Testamento. Y dice que la buena mano de Dios estaba con él para restaurar esa comunión con Dios, esa relación del pueblo con su Dios. ¿Y por qué es que estaba la buena mano de Dios con Esdras? Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir o para escudriñar, para estudiar, para discernir, para desgranar las Escrituras, la ley de Yahvé o Jehová. Jehová no es de los testigos de Jehová, El nombre de Jehová nace de los judíos conversos en el año por el 1500, siglo XVI, y probablemente de antes. Nosotros no tenemos nada que ver con testigos de Jehová. Pero bueno, eso, para inquirir la ley de Dios y para cumplirla y para enseñarla, para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Veremos en este libro y veremos en esta tarde la importancia de la palabra del Señor a la hora de adorar a Dios, a la hora de restaurar la relación de una persona con Dios. Entonces, 4 pasajes he dicho que quería referirme como unas pinceladas antes de hablaros de todo este libro. El primero, que nos muestra cómo Dios es quien inicia, quien impulsa, quien despierta los corazones para que le sirvan, para que vuelvan a Jerusalén y se restablezca esa relación del pueblo de Dios con su Dios en la tierra de Israel, en Jerusalén. Segundo pasaje, la carencia de unos libros que se habían perdido, heridas que quedan a veces cuando andamos banduendos por ahí sin hacer la voluntad del Señor. Tercero, la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón. Qué importante preparar el corazón, tomar tiempo para cultivar nuestro corazón. Bueno, y preparar para inquirir, para estudiar, para obedecer y para enseñar. 3 aspectos importantes de lo que Dios quiere que hagamos con su palabra. Y por último, está capítulo 9, cuando en esa restauración ya está Esdras presente en Jerusalén, y cuando él considera la situación de Israel y confiesa delante de Dios el pecado de Israel. A la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, dice Esdras, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas, extendí mis manos a Yahvé mi Dios y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Qué expresión de confesión, de disposición delante del Señor, de reconocer los pecados cometidos. Aunque Esdras era un hombre fiel, había preparado su corazón. Él no había participado en esta idolatría, desobediencia, etcétera, etcétera. Pero el espíritu de Esdras, su actitud, es la de postrarse delante del Señor, viendo la situación del pueblo y confesar el pecado de Israel. Ese momento no era momento para él defenderse, sino para confesar y comenzar de nuevo. Y ese Dios de amor que nos llama es el mismo que cuando rendimos nuestro corazón a Dios, nos da esa paz que inunda nuestro corazón, ese gozo
de la reconciliación. Ahora bien, dejadme seguir adelante. Estos 4 pasajes los he tomado como muestras de lo que este libro nos puede dar. Ahora bien, ¿de qué trata el libro de Esdras? Claro, si no le doy a on no funcionará. ¿De qué trata el libro de Esdras? Trata de la restauración espiritual, o vamos a decir religiosa. La palabra religión en nuestro tiempo es una palabra con una connotación muy desagradable. Una persona religiosa a veces es una persona que va por ahí dándose golpes de pecho, metida en un monasterio. Se habla en las noticias de personas involucradas en la religión y luego siendo inconsistentes, a veces hipócritas con sus propias convicciones. Pero la religión en el pasado, en siglos pasados, es un buen término, y lo que habla simplemente es de lo que hacemos para comunicarnos o para relacionarnos con Dios. Pues de lo que trata Esdras es la restauración de Israel, como dije al principio, después de que Dios los castigara por 70 años cautivos en Babilonia. Esto será importante a la hora de leer el libro. ¿Por qué? Porque lo que nos narra es eso, es la obra de restauración. Nehemías, por ejemplo, el libro que sigue en la Escritura, hablará de la construcción de las murallas que estaban derruidas. Tiene sus características, es un proyecto de construcción para proteger, es un proyecto para consolidar la ciudad de Jerusalén. Aquí lo que estamos viendo es la restauración de la vida espiritual de un pueblo. ¿Te puedes imaginar que un pueblo necesita ser restaurado? Eso es lo que pasa aquí. No es lo mismo cuando, por ejemplo, en el desierto estaba Israel y se esfuerzan por construir por primera vez un tabernáculo, una pequeña tienda, con oro, con plata, con tejidos preciosos. Pero es una cosa, esos primeros esfuerzos de un pueblo que recién ha conocido a su Dios, ahora que es después que ha sido castigado. Es diferente. Es diferente cuando David prepara materiales para la construcción del templo. Cuando Dios le ha dicho, no, tú eres un hombre de sangre, tú no me vas a edificar casa. Pero él prepara, y luego Salomón trabaja y finalmente se construye el templo del Señor. Pero aquí la construcción es diferente. ¿Por qué? Hemos leído este pasaje, cómo Esdras dice que se rasga las vestiduras, se postra de rodillas, extiende sus manos. ¡Qué manera! De verdad, nada carismático, ni pentecostal, ni excéntrico, sino un puritano como William Law, en el siglo XVIII, explicaba cómo nuestros cuerpos tienen una parte en nuestra expresión con Dios. Alguna vez he dicho, una vez conocí a alguien que cuando cantábamos alabanzas estaba sentada en la silla y sí, él vino a mi corazón, él vino a mi corazón. Y dices, no. De la misma manera, ¿cómo nos dirigimos a Dios? ¿Cómo? Si realmente lo que tú quieres es expresar tu adoración a la majestad de Dios, ¿cómo lo haces? ¿Sentado con una taza de café y un donut? A lo mejor en un bar. Allí también oras, pero no es lo mismo. Si has pecado y realmente te arrepientes, ¿cómo lo haces? Pues la forma en cómo lo hacemos también tiene su importancia, porque nuestro cuerpo está unido a nuestra alma, a nuestro espíritu.
Y tanto el espíritu dice al cuerpo como el cuerpo dice al espíritu. Si yo os pidiera ahora mismo cogeros los brazos así y orar con las manos apretadas, no podríais. ¿Por qué? Porque estás pensando en tus manos, que si lo apretas, que si no. ¿Habrá alguna diferencia si tú realmente necesitas a Dios y te pones de rodillas y levantas tus manos a Dios? Pues estás haciendo lo que expresa tu corazón y eso tiene una influencia en tu vida. ¿Por qué es que celebramos la cena del Señor y algunos, cuando comes el pan o el vino, cierras los ojos? ¿Por qué? Pues porque quieres recogerte, quieres tener un tiempo que no te distraiga nadie ni nada. Y tu cuerpo expresa lo que deseas hacer, no solamente con el espíritu, también con el cuerpo. Entonces, bueno, estamos hablando de la restauración, eso es lo que trata este libro. Vosotros, la mayoría de aquí, sois adultos y tenéis hijos. ¿Qué ha pasado cuando a un hijo le tienes que dar una regañina, pero tienes una bronca? Tu hijo ha hecho algo que te ha destrozado o te ha dicho una palabra que te ha herido profundamente. ¿Qué sucede? Un distanciamiento, ruptura de la relación. Si tú has sido el que a lo mejor has hablado mal a tu esposa, a tu esposo, te duele. Es como que sabes que has herido. ¿Cómo es luego la restauración? Pues es lo que estamos leyendo aquí. La restauración de un pueblo a quien Dios había castigado, sacándolo de su tierra por 70 años, estar en un país donde no puede celebrar todo el culto, toda la adoración que podían hacer en Jerusalén. Y ahora, por fin, ha terminado el castigo. Y Dios es el primero que mueve a su pueblo para volver a tener relación con Él. Y entonces, ¿qué hace el pueblo? Pues el proceso que narra Esdras de cómo es esa restauración. No es una cosa fácil, no. Realmente hay unos 80 años en el libro de Esdras. Se nos narra unos 80 años. Y son 80 años haciendo cosas, con luchas, con oposición, con enemigos que tratan de frustrar, con estratagemas que tratan de impedir esa restauración. Cuesta restaurar una vida espiritual. Si pecas, pides perdón. Si vuelves a pecar, te va haciendo daño. Es como una rayita que haces en la acera y cuando rayas la segunda vez es más profunda y la tercera más profunda y luego arreglarlo cuesta más y a veces quedan cicatrices. Entonces, este libro trata de la restauración de la vida religiosa de Israel después de 70 años estar lejos, apartados de Dios. Y veremos que tienen heridas, tienen secuelas. Es una compilación de documentos, encontraremos cartas, encontraremos registros, encontramos reyes, además de oraciones, además de predicación, además de restauración del pueblo, además de decisiones duras que tuvieron que tomar. La restauración va acompañada de decisiones prácticas y concretas. No vale con, no, perdona, ya está. No, sí. No, aquí estamos hablando de algo serio. A vista de pájaro. A vista de pájaro. El libro está dividido en dos partes. Tiene una parte de 6 capítulos donde Esdras no está.
Es la primera deportación, primer año del rey Ciro, 536 a.C. Ciro, un rey indoeuropeo, ya no un semita, es un cambio importante y significativo. Un rey que ya no será como los asirios o los babilonios, que cuando conquistaban una nación la sacaban de su entorno para evitar rebeliones. El rey Ciro tiene una disposición, y entendemos que probablemente Dios lo movió así, que él entendía que si favorecía a la gente y a los dioses de las naciones, eso le resultaría a él en un beneficio. Y entonces encontramos en los 6 primeros capítulos, primero esa orden, esa oferta a los judíos, aquel a quien Dios despierte el corazón, aquel que desee volver a su tierra, edificar el templo de Dios, que vaya y lo haga. Interesante. Capítulo 2, un grupo de judíos que regresa. Hablaríamos el primer retorno del pueblo judío de Babilonia, donde Dios los había llevado castigados, digamos, el castigo que Dios había dado a esa nación. Capítulo 3 nos muestra el propósito del libro, de que llegaron a Jerusalén y ¿qué es lo que hicieron primero? Construir un altar. Sacrificar holocaustos, que era la forma en cómo en el Antiguo Testamento se expresaba la consagración delante de Dios, rendirse delante del Señor, hablando después de lo que vendría Jesús, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y entonces eso es lo que vemos. Lo primero es construir un altar y luego el templo, que sería el templo llamado de Zorobabel, que sería destruido por Antíoco Epífanes en el 168 a.C. Capítulos del 4 al 6 se nos narra las luchas que tuvieron para poder hacer esa restauración. De verdad, estamos en una lucha espiritual y cuando tú deseas hacer algo por el Señor, es muy posible que surjan un montón de impedimentos. Impedimentos de gente que no conoce a Dios, circunstancias adversas, de repente parece que te ha salido otra cosa que hacer y ¡ay, que no tienes tiempo! Y qué importante es perseverar, perseverar. Ahora, después del capítulo 6, hay un periodo que algunos hablan de 48, 58, más de 60 años, donde Esdras no está. Hay un paréntesis donde sucede el libro de Esther, la historia de Mardoqueo, la fiesta de Purim, cómo Dios liberó providencialmente a su pueblo de ser exterminados. La providencia de Dios está con su pueblo. Y el capítulo 7 y 10 tiene lugar un segundo retorno de Babilonia a la tierra de Jerusalén y allí Esdras participa en primera persona. Artajerjes Longuimano, un rey histórico, y entonces Esdras protagoniza la instauración del culto al Señor y también la purificación del pueblo. O sea, hay problemas de pecado aún en la tierra. O sea, aunque el pueblo de Dios ha vuelto a Jerusalén, caen en prácticas que Dios no aprueba, y Esdras no solamente restaura, digamos, la adoración, sino las cosas que son incorrectas, las cosas que desagradan a Dios, son injustas, pues Esdras las corrige. Entonces, como decimos, más o menos unos 78, 80 años es lo que cubre este libro. Aquí tenéis más o menos un diagrama un poco histórico del 538. No os preocupéis si a veces veis diferencias de 1, 2 años, eso lo encontraréis en diferentes libros de historia, pero eso. Y en esta época hemos dicho, entre el capítulo 6 y 7 tiene lugar el libro de Esther. Zorobabel es el que vuelve en el primer retorno, y
en ese espacio de 58 años, 60, es cuando tiene lugar la profecía de Ageo y de Zacarías. Y vemos en el profeta Ageo que realmente el pueblo que se había sentido dispuesto a ir a restaurar esa relación con Dios, resulta que cuando llega tan fácilmente se arruga, tan fácilmente se desanima, y eso sí, artesonan sus casas, adornan sus casas, y Dios le tiene que decir en el libro de Ageo: ¿hasta cuándo vas a vivir tú en casas artesonadas y la casa de Dios está desierta? Qué interesante. Bueno, vamos a ir a algunas otras cosas. ¿Qué enseñanza contiene Esdras? ¿Qué enseñanza contiene Esdras? Como hemos dicho, es la restauración de la comunión con Dios después de un tiempo de disciplina. Y lo que vemos es que esa restauración toma o requiere una lucha, requiere un esfuerzo. Nadie se convierte al cristianismo durmiendo. Nadie se ha convertido o ha aceptado a Cristo, se ha arrepentido de sus pecados por contagio. Si vienes a Cristo, si yo vengo a Cristo, si, como dice la Escritura, cuando alguien es creyente, naces de nuevo, porque decides creer en Jesucristo, eso es algo que toma todo tu ser, toma tu intelecto, toma tus emociones, toma tu voluntad, toma tu discernimiento del bien y del mal. Todo tu ser es sacudido ante la visión clara de tu necesidad de Dios y a la vez el amor de Cristo, que crucificado en la cruz, sufriendo por ti, te llama y te dice: te amo, ¿por qué no tienes una relación conmigo? Acéptame. La enseñanza de Esdras muestra las heridas, situaciones después de un tiempo de alejamiento en el Señor. ¿Nos acordamos cómo fue el cautiverio del pueblo de Dios en Egipto? Aquellos que habéis visto la película Ben-Hur o la serie de Éxodo. ¿Qué pasa? Pues el pueblo está esclavizado, está muy mal, y el Señor le muestra a Moisés que saque a su pueblo, y cuando quieren salir resulta que los egipcios todavía se lo ponen peor. ¿Y qué? Dice: sale Israel, vamos, como un toro, ¿no? Luego duda, tiene sus problemas, pero sale Israel de la esclavitud. Aquí es muy diferente. Aquí sale, ¿quién regresa de Babilonia? Cuando los judíos son llevados a Babilonia, dejaron de ser agricultores, empezaron a ser artesanos, empezaron a comerciar, empezaron a prosperar y se estaba muy bien. Y aquí ya no es todo el pueblo de Dios que sale, son unos pocos pobres que vuelven a Jerusalén a ser restaurados. Qué diferente. Las heridas, esa facilidad con que se desanimaron, eso de que no podían encontrar los registros. ¿Por qué? Porque habían estado ocupados en otras cosas. Y cuando nos apartamos de Dios, sobre todo si es conscientemente, hay unas heridas, hay unas secuelas, hay situaciones que tenemos que restaurar. Nos enseña Esdras los elementos importantes en una relación espiritual: el rendirse al Señor con un holocausto, restablecer el templo de Dios. El templo, nuestro mediador entre Dios y los hombres, ya no es un edificio, es Jesucristo mismo. La vida personal, la reconciliación personal con el Señor, decisiones concretas.
lo que vemos en Esdras es que solo un pequeño porcentaje regresó, el resto estaba cómodo. Seguimos adelante, se nos va el tiempo. Es curioso que la fe del pueblo de Dios fue impactada en Babilonia y después, en la historia que se desarrolló después. Y eso nos puede hacer pensar, ¿cómo nos afectan nuestras circunstancias? ¿Cómo nos afecta el entorno donde vivimos? En este caso, una de las cosas que antes hacía Israel es ir tras dioses ajenos, y después de la cautividad, te aseguro, ellos no volvieron a caer en esa idolatría. O sea, ellos mantuvieron, aunque luego fueron dispersados a todas las naciones, pero mantuvieron su monoteísmo, su adoración a Dios. Diversas formas, a veces peculiar, pero mantuvieron su monoteísmo. De hecho, es que se consideraban superiores cuando veían el Olimpo de los dioses griegos o los dioses romanos, y eso les hacía sentir superiores, seguros de sí mismos. Una cosa importante es que esa raíz de la cautividad babilónica que nace la sinagoga. ¿Qué era la sinagoga? Claro, ¿cómo era en la vida de un judío, una vida piadosa del judío? Pues celebrar unas fiestas, ir 3 veces al año a Jerusalén. En Jerusalén estaba el templo, los sacerdotes, los sacrificios. ¿Cómo hacían eso en Babilonia? Si solo podían sacrificar en Jerusalén. Su adoración fue totalmente cambiada. La realidad es que la mayoría del pueblo de Israel simplemente dejó a su Dios. Pero aquellos que quisieron seguir a Dios, ¿qué hicieron? Se reunían al lado del río a veces para orar, para meditar en las Escrituras. Y a raíz de la cautividad babilónica, lo que vemos es que para el año 400, allá donde hay judíos, hay centros donde se lee la Escritura, se hacen ciertas oraciones, y la vida de fe se muestra ya no a través de sacrificios, de ritos, de fiestas, sino se muestra a través del estudio y la aplicación de la Escritura. Fijaos algo curioso que pasa, y lo podemos ver con toda claridad en los Evangelios. ¿Quiénes eran los más importantes en el pueblo judío en los Evangelios? No eran los sacerdotes, eran los doctores de la ley, los escribas. Cuando Herodes ve a los magos que buscan al rey de Israel que ha nacido, ¿a quién le preguntan? ¿A los sacerdotes? No, a los doctores de la ley o escribas. ¿Quiénes eran los respetados en el pueblo? Los fariseos, no eran los levitas. ¿Por qué? Porque a raíz de esto afectó la forma de cómo vivían al Señor. En un sentido, no voy a prolongarme mucho más, pero también nuestras vidas son afectadas por nuestro entorno. Si nosotros viviéramos en Israel, ¿pensaríais que estaríamos en un edificio como este, vestidos así, sentados en una silla como esa, adorando a Dios un viernes por la tarde? Probablemente no. ¿Cómo eran los cultos cuando la mayoría de creyentes o muchos creyentes eran esclavos, otros colonos, cuando no tenían el primer día de la semana fiesta, domingo, como nosotros? Pues se reunían al amanecer en una montaña y luego, después de trabajar, a la tarde-noche, para celebrar sus ágapes y la cena del Señor. Hoy día le dices a alguien, mira, vamos a celebrar la resurrección, y nos vemos en un monte al amanecer. ¿Y sabes cuántos van? ¿En qué manera nos afecta nuestro entorno a la forma que vivimos la fe? En un sentido, había algo de positivo de que se llevó la fe a otros lugares, ¿no? Se conoció al Dios de Israel en otros lugares. Los judíos dejaron de vivir, digamos,
en el centro de un reino, en Jerusalén, como un centro político, y su vínculo, más que geográfico, era un credo, era espiritual. ¿Qué anticipo más curioso para la Iglesia? Donde no hay griego ni bárbaro, donde no hay hombre ni mujer, sino ¿qué es lo que nos une? ¿Una geografía? No debe. Nos debe unir el Señor. La fe se vio plenamente afectada. Podríamos decir, también fue para mal. ¿Por qué? Porque algunos se ocuparon tanto de aplicar el escrito de la ley a la forma de vida que ¿cómo acabaron? Acabaron, como dijo Jesús, creando tradiciones y olvidándose de lo que realmente Dios había puesto. Y confundían a la gente enseñando tradiciones de hombres, habiéndose olvidado de la palabra de Dios. Creo que eso hoy también lo podemos ver. Yo, me quedo parado de las tradiciones que tenemos en España. Con el Cristo de no sé dónde, con la Virgen de no sé cuántos, con el patrón de no sé cuántos, que en medio de todo hay de todo. Hay desenfreno, borracheras, procesiones, todo en el mismo paquete. Y dices, ¿cómo hemos llegado ahí? Pues son degeneraciones, que ya algunas personas se han olvidado de lo que Dios pide en su palabra. ¿En qué manera nos afecta nuestro entorno a cómo vivimos la fe? Lo importante es volver a la Escritura. Voy a correr y termino. La ética cobró un lugar central en la fe. Empezaron a considerar que la vida, el reino de Dios, incluía un mundo invisible en conflicto. Y es después de la cautividad, en los escritos, que se empieza a hablar un poco más, y se hablará en escritos religiosos acerca de ángeles y poderes celestiales. Habían algunas cuestiones que apuntaban a la venida de Cristo. Israel, en medio de sus dificultades, en medio de los siglos que sucedieron, en medio de su presión por gobiernos paganos, genera la esperanza de un Redentor. Esperan a un Mesías. Tristemente luego no conocieron a Jesús, pero al menos la esperanza estaba bien. Jerusalén, eso, es el centro de un credo, no de un reino. Comenzaría la época de la dispersión, lo hemos dicho. Por último, y termino. Estamos nosotros construyendo. ¿Dónde estás tú en la Biblia? ¿Dónde aparece tu nombre en la Biblia? No me refiero a si te llamas Juan o Jacobo o eso. Me refiero a qué personaje o qué circunstancia refleja lo que estás viviendo. Hay personas que están viviendo a lo mejor por enfermedad, oposición, y a lo mejor hay personas que están volviendo al Señor. Y volver al Señor no es cuestión de un día, como muestra el libro de Esdras. En Esdras hablamos de 80 años, con sus luchas, sus problemas y sus dificultades. Toda una vida de desobediencia o vivir de espaldas a Dios. ¿Piensas que así ya está? Así es el perdón de Dios. Pero luego hay la restauración y volver a estimular, volver a desear orar, leer la Escritura, volver a tener buenos impulsos en vez de críticas, egoísmo, eso que surge cuando hay pecado en nuestro corazón. Estamos construyendo, estamos restaurando. ¿Dónde estamos en la Escritura? Puede que estemos en Esdras, restaurando. Y lo segundo que quiero dejaros, la pregunta es, ¿en qué manera te afecta tu entorno? ¿Te afecta para bien o te afecta para mal? ¿Te afecta para bien en el sentido de que tus circunstancias te sirven como avenidas para vivir para el Señor y mostrar al Señor a otras personas? ¿O las circunstancias nos sirven para que nuestro corazón se desvíe a nuestros propios deseos, nuestros propios pensamientos en vez del Señor?
Nada más, muchas gracias.